Ok. Sí, entonces, ¿por qué hay una diferencia? Sí, explicando a la hey. ¿Por qué hay una diferencia entre el caso en que que un palo saliendo de la parte interior de uno impuro, que mueva a uno puro, en ese caso la persona pura no queda impura. Pero en el caso que el palo está saliendo de una parte interior de la persona pura y a través del palo él mueve a la persona impura, porque en ese caso lo él sí queda impuro. Dice, porque en el caso de una persona pura que movió a una persona impura, la razón por que queda impuro es porque es como si lo está cargando. Y con el tema de cargar a alguien impuro, uno queda impuro inclusive si carga a algo impuro dentro de su cuerpo. Como vimos al principio de este sefer, si uno traga algo impuro y lo carga dentro de él, queda impuro. Entonces así también acá, ¿sí? Porque el mover, en este caso, es una extensión de el sistema de cargar. הלכה ו' הזב בכף מאזניים וכלי העשוי למשכב או למרכב בכף שנייה כנגדו קרא הזב הרי הם ככלים שנגע בהם שערי סיטון קראו הם טמאים משום משכב ונשאו אב שערי נישוא הזב כאילו עומד עליהם היה בכף שנייה שער הכלים או אוכלים משקים או אדם בין שקראו הם בין שקרא הזב כולל ראשון לטומאה. Sí, dice el Rambam en este caso, el caso de el sub y baja, sí, del sub y baja, pero lo hice con una escalera, con una balanza, ¿sí? O sea, había una balanza y, sí, ahí va, un palillo puede ser. Sí, había una balanza y de un lado, sí, es el caso del sub y baja. De un lado estaba la persona impura, del otro lado estaba las cosas puras. Y cualquiera que mueve al otro se impurifica, o porque fue movido por aquello impuro, o porque movió a aquello impuro. En cualquier caso, queda impuro por mover o por ser movido. הלכה ז' הזב והטהור שישבו על הספסל או על הנסר בזמן שהם מרגירין. Una persona zav y una persona pura que estaban sentados en distintos lados de un banco, ¿sí? de un asiento, y se movió el asiento. ¿Sí? או שאלו באילן שכוחו רב והוא אילן שאין בו אבי יקרא כדי לחוק רובע הקו, או שאלו בסוכה שכוחו רע והוא שנחבא בו ודוחק אותו תזוז בו, או שאלו בסולם יצרי שאינו קבוע במסמר, או שאלו על הכבש ועל הקורה ועל הדלת בזמן שאינו מחוברים יתית, הרי זה טמא מפני שהם מתענדים בהם וכאילו הסית עזב את הטהור שעמו. ¿Sí? O por ejemplo si se subieron los dos a un árbol que está frágil, o sea que se mueve, ¿sí? O que se subieron por una escalera egipcia, que la definición de la escalera egipcia es que no está arraigada al piso, ¿sí? O que se subieron sobre una azúcar, por ejemplo, que también se movía. Entonces en ese caso la persona pura quedó impura. ¿Por qué? Porque los dos se movieron uno al otro. אבל ישוב בספינה גדולה שאין יכולו להסיט באדם, או על הנסר או על הספסל בזמן שאינו מארגדין, או שעלו באילן או בסוכה שכחון יפה, או בסולם יצרי הקבוע במסמר, או בכבש ובקורה או בדלת שמחוברים בטיט, אפילו עלו מצד אחד, הרי זה טהור. Pero en el caso que se subieron a un barco, o sobre una escalera, que sí estaba fuerte, o sobre cualquier otra, sí, sobre un banco que estaba también, o sea, un banco fuerte. Entonces en ese caso no quedan impuros porque no tienen, o sea, una persona no tiene fuerza de moverlos solo. הלכה ח' זב וטהור שהיו שניהם כאחד מגיפים את הדלת או פותחים, הרי זה טהור. Si un zav y una persona pura estaban abriendo o cerrando una puerta juntos, entonces no queda impuro la persona pura. Pero en el caso que uno estaba tratando de cerrar y el otro estaba tratando de abrir, entonces ahí sí. ¿Por qué? Porque uno movió al otro. En el caso que uno estaba sacando al otro de un pozo,
entonces en los dos casos la persona pura queda impura. Si lo sacó el impuro, entonces siendo que el impuro lo tocó y lo movió, o si no lo tocó, inclusive si no lo tocó pero lo movió, entonces ahí está impuro. Y si el puro está sacando al impuro, el puro movió al impuro, entonces también quedó impuro por mover al impuro. הלכה ט' זב וטהור שהיו מבשילים בחבלים. אם היה זה מושך אילם וזה מושך הלך, זה מושך הלך וזה מושך הלך, נטמע. היו הורגין בין בעומדים בין יושבים, או טחנין או פורקים מן החמור, או טוענין, בזמן שמסען כבד הרי זה טמא. ואם היה מסע קל טהור. En el caso que estaban tirando sogas para adelante y para atrás, ¿sí? O sea, para hacerlas más, para atarlas. Si uno está tirando para un lado y el otro para otro, entonces ahí quedan impuros. Si estaban cosiendo juntos, o sea, no cosiendo, sino tejiendo con esas máquinas, entonces si los dos están yendo para el mismo lado, está bien, pero si están yendo para el otro lado, entonces se tira uno al otro, uno le tira al otro. Así también si estaban trabajando en una moledora, o si estaban sacando cosas que habían sobre un burro, entonces si era algo pesado, entonces la persona impura, la persona pura queda impura. ¿Por qué? Porque es inevitable que uno no mueva al otro. ¿Sí? Si están cargando algo pesado, entonces uno al moverse o al empujar, pero si es algo liviano, entonces ahí no se mueven uno al otro y quedan puros. Alajá, queda puro el que está puro. Alajá yud, tahor shahaya maket azav, harei ze tahor, וזב שיקת הטהור טימאו, שאם משך הטהור והרי הטמא נופל, נמצא כאילו נשען עליו, ולפיכך אף בגדי הטהור טמאים. Dice en el caso que una persona pura estaba dándole latigazos a una persona impura, entonces él es puro. Pero si la persona impura le estaba dando latigazos a la persona pura, entonces ahí es impuro. ¿Por qué? Porque si la persona pura se mueve, entonces la persona impura se va a caer. Entonces, o sea, si la persona se mueve, entonces siendo que él se está moviendo, parando latigazos, si el otro se mueve de su lugar, él se va a caer, como que, sí, porque se movió aquella cosa que él está dando sobre eso, ¿sí? Entonces se va a caer. Y si se cae, entonces, o sea, significa que siempre y cuando él estaba en su lugar, lo estaba agarrando al otro, ¿sí? Es una idea interesante. Por lo tanto, siendo que es como si lo está agarrando, entonces se impurifica. ¿Sí? Por lo tanto, también inclusive las ropas de la persona pura quedan impuras por eso. Alajá yud alef zav shenisá mixato ala tahor, o tahor shenisá mixato ala zav nitma. כיצד? אצבעו של זב שניחה למעלה מן הטהור, או הטהור שניחה אצבעו למעלה מן הזב, אף על פי שיש ביניהם אבן או קורה כעצמם, הרי זה טמא. וכן חיבורי הזב שניסו על הטהור, או חיבורי טהור שניסו על הזב, הרי זה טמא. וכאילו נשא כל אחד מהם עצמו של חברו, ואלו הם החיבורים, השיניים, הציפורניים והשיער שלהם, ויראה לי שטומאתה זו מדבריהם. Dice el Rambam, en el caso que una porción del cuerpo del zav, o una porción del cuerpo de la persona pura estuvo encima de la persona de la otra, ¿sí? O sea, una porción del cuerpo del zav estuvo sobre el cuerpo de la persona pura, o porción del cuerpo de la persona pura estuvo sobre el zav y fueron movidas, entonces inclusive si había algo en el medio, él está impuro. Y cuando estamos hablando de porciones, ¿a qué nos referimos? O sea, no porciones, sino partes del cuerpo que están unidas al cuerpo. ¿A qué nos referimos? Dice, nos referimos a los dientes, a las uñas y al pelo. O sea, no estamos hablando del cuerpo mismo, que eso ya es obvio, ya vimos antes, sino estamos hablando de ¿sí? De las uñas, del pelo y de los dientes, que a veces se consideran externas o inclusive ajenas al cuerpo. ¿Sí? Porque se cortan y se caen. Son las tres partes del cuerpo que se pueden cortar y se pueden caer.
Y dice el Rambam, y esto es algo, una impureza de orden rabínica. Los huesos también, bueno, los huesos son parte del cuerpo. Si le sale el hueso a uno, entonces ya no es, ¿no? No sé cómo serían los huesos. ¿Cómo estaría el hueso sobre una persona y no yo? No entiendo a qué se refieren los huesos. ¿A qué te referís, Jaime? Eh, bueno, los huesos tienen su propio, como ya vimos, esos son los huesos de una persona, si impurifican o no. Acá estamos hablando de cuando las dos personas están vivas, ¿sí? Y uno tiene pelo conectado todavía. Entonces, si mi pelo está sobre una persona Zav, la pregunta es, ¿yo me impurifico o no? Si mi pelo fue movido, no yo, sino mi pelo, o mi uña, ¿sí? Entonces ahí decimos que sí. Sí, los huesos tienen que tener cierta cantidad, etcétera. Eso ya vimos en las leyes de Tmemet, ¿sí? Cuáles huesos impurifican, cuánta cantidad, etcétera. Alright. Ok, genial. Me alegro, espero que quede todo claro. Mañana shiur a las 22. Bueno, Laila Tov, un placer. Buenas noches, Jaime, Javier, José David. All the best. Nos vemos. Chao, chao.